Shalom, shalom, estimada iglesia en línea UNBJ Prédicas Directas al Corazón, nuevamente aquí con todos ustedes para emitir un poderoso tema que quedó pendiente, la repetición de la primera parte de qué es la resurrección y si existe la reencarnación. Como el primer capítulo, la primera hora quedó un poquito, digamos, opacada por el sonido que teníamos de fondo, pues hoy se las voy a repetir con la ayuda del Espíritu Santo. Bienvenidos a todos ustedes y gracias por estar aquí, por suscribirte, por darle me gusta, like y por continuar con nosotros activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos que vayamos haciendo para esta iglesia en línea, Una Nueva Vida a Jesucristo, que estas son las iniciales, que ustedes ya lo saben. Y bueno, gracias a todos ustedes por continuar. Bienvenidos. Vamos a orar. Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que harás. Te pido ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia divina, para que yo pueda hablar con poder, con prudencia, que no sea yo hablando en mis propias fuerzas, sino con la guía del Espíritu Santo. Ato y hoy declaro sin poder toda fuerza del enemigo, todo lo que se quiera levantar, interponer en la atmósfera y alrededor, quedan atados y cancelados todos esos elementos espirituales y todas esas distracciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Desato tu presencia por el oriente, occidente, norte y sur. Aplico la poderosa sangre de Cristo sobre las personas que nos acompañan, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi vida, sobre los equipos de grabación. Y te doy gracias, Padre eterno, porque hasta aquí nos has traído con poder. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás. Y bienvenido, Espíritu Santo, a esta enseñanza. Toma mi boca para que yo hable con sabiduría y poder de nuevo, palabra profética, inteligencia divina y con toda la revelación del Espíritu Santo. Gracias por todo lo que has hecho y gracias por todo lo que harás. Amén. Bueno, muy bien, entonces ya sin más nos vamos a enfocar, ya vamos a arrancar con el tema. Habíamos dicho que en primer lugar la resurrección no es lo mismo que la reencarnación. Por eso aquí abajo les dejo esa prédica, la segunda hora, que vendría siendo después de los 59 minutos, casi 56 minutos que se iba a cumplir la hora. Después sigue casi otra hora, el sonido ya está bien en esa segunda hora, pero entonces voy a repetir esta por si no quedó algo claro, y sobre todo que puedes escuchar esa prédica con los subtítulos activados para que en tu idioma te vaya saliendo lo que estoy hablando, si de pronto no captas bien mi voz por el sonido que quedó un poco alto. Bueno, entonces resurrección no es lo mismo que reencarnación. La palabra restauración, reencarnación, resurrección, restauración, esa palabra significa volver. Entonces, en Hebreos capítulo 9, 27, comienzo colocando el fundamento. Capítulo 9, 27 de Hebreos. Hoy nos encontramos en la iglesia UNBJ, en el púlpito de UNBJ. 9, en el versículo 27 de Hebreos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice así: todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. Entonces moriremos una sola vez y luego todos seremos resucitados espiritualmente para un juicio que se llama el juicio ante Dios. Esa será la única resurrección. No habrá más nada. Entonces moriremos una sola vez y luego volveremos a resucitar, pero para el juicio final, donde se declarará quién es justo, quién es injusto, quién hizo lo bueno, quién hizo lo malo, etc. Entonces volveremos a ese tiempo, y por eso la palabra re significa volver, significa como devolvernos, o como cuando uno dice rewind o devolver, cuando teníamos los casetes que les hacíamos rewind
o sea, los devolvíamos. La palabra restauración o la palabra reencarnación o la palabra resurrección significa volver. Bien, entonces, ¿sabías que en la historia de la Biblia se habla de resurrección, pero no se habla de reencarnación, que vendría siendo lo mismo que la gente dice que es el karma? Permítanme, acá yo voy tomándome algo que traje, una aromática de naranja. Ustedes tómense lo que más les guste. Está muy rica. Bueno, hoy veremos la repetición de la prédica anterior, donde ampliaré este tema. En Gálatas capítulo 5, 19-21, vayamos a Gálatas, vayamos colocando el fundamento. Voy a ir dejando por acá unos papelitos de lo que vaya hablando, para que no vayamos a perder el hilo conductor de esta prédica, que yo sé que mucha gente se conectó y que quedó con algunas dudas con respecto a esa prédica, porque me escribieron y me dijeron que la prédica estaba muy buena, pero que el sonido no dejaba escuchar. Y como es un tema en el cual mucha gente cree la reencarnación, pues había mucho interés. Gálatas 5, 19 al 21. Dice la palabra de Dios así: obedecer al Espíritu de Dios. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. 20. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Versículo 21. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Entonces mire todo lo que dice aquí, los que practican la brujería, que tiene que ver con la reencarnación, con todo lo de la nueva era, con todo lo del karma, karma, dharma, que la gente dice que el karma es como el mal que nos viene y el dharma son como las cosas buenas que nos vienen, pero en la Biblia dice eso, pero no así. Dice que siembras y cosechas. Si siembras mangos, recibes mangos. Si siembras bananos, recibes bananos. Si siembras uvas, recibes uvas. Si siembras malas cosas, recibes malas cosas. Es decir, nos van a dar una recompensa o un pago de acuerdo a lo que hayamos sembrado u hecho. Entonces, sí existe la siembra y la cosecha. Sí existe la acción y la reacción. Sí existe, pero bíblicamente es que te viene un pago por lo que hayas hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, hay personas que creen en los muertos y que invocan a los mediums. Mire que después de lo que pasó con este artista, que ya lo hablé en varias prédicas, con el artista de Jason Jiménez, todos los días salen unos nuevos comentarios, salen nuevos videos, salen nuevas hipótesis, salen una cantidad de cosas inventadas con la IA, con la inteligencia artificial. O sea, ¿por qué? Porque es un tema mediático, donde la gente se está lucrando de muchas formas. Pero realmente, ¿qué sucede a fondo? ¿Y por qué han salido los mediums? ¿Y por qué han salido a hablar y a decir que Jason les habló y les dio un mensaje? Eso es mentiras, porque la Biblia dice que el muerto ya no puede volver a hablar ni a interactuar con los vivos. Recuerden lo que hablamos en la anterior parte, que Saúl invocó el espíritu de Samuel, el profeta, y lo hizo a través de una medium, de una bruja, de una mujer que era espiritista. Ella invocaba espíritus, pero ya se los dije en la anterior parte, que ellos dicen que están hablando con la persona muerta, pero son demonios que toman la voz, la personalidad del que murió y copian.
esa personalidad y se hacen pasar por la persona muerta. ¿Para qué? Para atrapar a las personas en esas mentiras de que los vivos podemos hablar con los muertos. Entonces hay gente que cree en las ánimas del purgatorio, que son espíritus que murieron, y la gente cree que esos espíritus de esos muertos hacen milagros, responden oraciones, pueden hablar con nosotros, y esa práctica se llama espiritismo, que ya lo hablé. También mediums es ponerse en la mitad entre el muerto y el vivo, y la persona mediadora dice que habla con el muerto y le comunica al vivo lo que dijo el muerto. Eso es mentiras, eso es un engaño. Entonces, alumbrar, digamos, las fotos de los muertos es espiritismo, invocar el espíritu de los muertos, tener las cenizas de una persona muerta. Todo eso es espiritismo, que significa una práctica de brujería, y la gente no lo entiende porque la gente, como le falta conocimiento, la Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento de qué, de la palabra de Dios. Por eso estamos hoy aquí estudiando esta palabra, para no ser engañados por estas falsas enseñanzas, estas falsas filosofías, falsas doctrinas que inventan las personas para atrapar las almas. Se llaman inconstantes, las que no están ni con Dios ni con el diablo, sino en un término medio, las personas que se quedaron en el gris, que no se han resuelto si son realmente malos o buenos. Ellos se quedaron entre más o menos buenos, más o menos malos. Entonces el diablo digamos, asedia para seguirlas engañando en esas mentiras. Entonces, hoy veremos esta parte muy importante y lo que dice la Biblia acerca de creer en los muertos, invocar espíritus de muertos, rezarle a las ánimas del purgatorio, porque yo conozco personas que les rezan a las ánimas del purgatorio y ellos hacen una doctrina de su práctica, y dice que los muertos hacen favores y que los muertos se comunican con los vivos y que los muertos pueden tener como poderes. La Biblia dice que no, porque ya lo vimos en la otra parte, cuando el rico y Lázaro murieron al mismo tiempo, el rico bajó al tormento eterno en ese mismo momento y Lázaro subió a un lugar que se llama el seno de Abraham, que es como un paraíso de descanso y silencio. Entonces, si la Biblia no dice que se puede hablar con los muertos, es porque no se puede. Humanamente no se puede. Entonces, en Levítico capítulo 19, 31, gracias Padre eterno. Levítico capítulo 19, versículo 31. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice así: no consulten a los que dicen que hablan con los muertos, si lo hacen se volverán impuros. Yo soy el Dios de Israel. Donde dice Israel es el nombre tuyo, el mío, mi nombre. Entonces, la Biblia dice que no consultemos a los que dicen que hablan con los muertos, que serían esos famosos llamados mediums, porque dice la palabra de Dios que eso hace que caigamos en una práctica de impureza. Y muchas personas de pronto esa parte no la creen, porque como no han leído la Biblia, entonces creen en todo lo que alguien más dijo, pero no en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso mucha gente comete tantos errores y está metida en tantos cuentos, como se dice, porque no quiere entrar al conocimiento pleno y el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Obviamente creo que todos hemos, en algún momento, los que no nacimos en hogares cristianos, tuvimos prácticas, porque nos enseñaron nuestros abuelos o nuestros familiares o amistades u otras personas, o leímos o vimos en alguna parte que lo hacían y pensamos que ese era el camino. Pero bíblicamente la palabra de Dios dice que nosotros no podemos consultar el espíritu de los muertos. Entonces aquí ya lo acabé
poner también, porque muchas personas piensan que cuando nosotros predicamos son nuestras palabras, son las palabras de la Biblia, las que nosotros los predicadores las repetimos y las volvemos a decir para aquellos que no conocen, que no han podido entrar a la palabra, conocer la palabra. Entonces el espiritista, ¿qué hace? El espiritista presta su cuerpo, su mente, su boca, sus sentidos, para dejar que los demonios le hablen al espiritista y le digan cosas que la persona viva necesita saber del muerto, que es lo que están haciendo con esta historia de Jason Jiménez, el cantante que murió hace poco, el cantante de esta música que es mundana. Ahorita han salido, cada día salen unos nuevos temas de él y por qué se ha vuelto eso como tan constante y permanente, porque es que hay muchas personas oportunistas y están haciendo plata con el nombre de ese joven que ya no está aquí en esta tierra ni puede hacer nada por los vivos. Entonces comenzaron a salir todos estos temas de que él se comunicó, de que él habló, de que él dijo, de que él dio órdenes, que él dijo que deberían hacer y todo eso es inventado, todo eso es mentiras, porque bíblicamente la Biblia nunca confirma que podamos hablar con el espíritu de un muerto. Entonces esas personas que están diciendo que están hablando con ese artista que murió, realmente están hablando, interactuando con los demonios y se están dejando utilizar para ser engañados y ellos engañar a las personas que escuchan esas noticias. Se llaman espiritistas y ya lo leímos, dice la Biblia que quien practica el espiritismo es una práctica impura, pero mire lo que dice. Dice que no hablemos con los muertos, que no los consultemos, que no invoquemos a nadie que murió. Entonces obedecemos porque es la palabra de Dios. Y esa es una práctica de ocultismo. Y gente dice, no, es que yo tengo esos poderes y es que a mí, gente dice eso, que tienen facilidad de hablar con los muertos, que se comunican con los ángeles, que se comunican con espíritus, que se comunican con extraterrestres, con gente del más allá. Todos son demonios. ¿Por qué? Porque acuérdense que esos demonios quedaron en los aires. Están suspendidos en los aires del universo, donde están los planetas, y están también en este aire de aquí, de la tierra que nosotros respiramos. Entonces, como ellos sí tienen poderes, porque acuérdense que ellos estuvieron en el cielo y conocen la mente humana, las necesidades humanas, las debilidades humanas, la desobediencia humana, la idolatría humana. Entonces, ellos ¿qué hacen? Aprovechan todas esas debilidades del ser humano para seguirlos engañando. Bien, entonces la historia de Saúl y de la espiritista de Endor, vayamos ahí mismo a Deuteronomio 18. Veamos qué pasó aquí. Versículo 10, veamos qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18. Sí, Deuteronomio es pecados terribles en el capítulo 20, en el versículo 6. Si alguien consulta a los que dicen que hablan con los muertos, me enojaré y le quitaré la vida. Si alguien consulta, o sea, le pregunta a los muertos, que serían demonios, a los espíritus del mal, le dice una persona, por ejemplo, estos espiritistas que dicen que hablaron con el espíritu de Jason Jiménez, están hablando con esos demonios y los están invocando y los están consultando, les están preguntando cosas y obviamente esos demonios saben cosas, porque acuérdense que ellos están en el aire, escuchan y ven las cosas que pasan en la tierra y en los seres humanos. Ellos saben, ellos sí pueden hablar, pero siempre lo van a hacer para engañar a las personas. Entonces dice que si alguien consulta a los que dicen que hablan con los muertos, que Dios mismo se enojará con esas personas y les quitará la vida. Lo dice
Deuteronomio capítulo 20, versículo 6, porque muchas veces las personas dicen, no, eso es mentiras. La Biblia no miente, el que miente es el ser humano. Entonces, cuando Saúl fue a invocar o a preguntarle o a consultar a la espiritista, medium o bruja, ¿qué buscaba? Buscaba practicar el espiritismo. Y recuerdan que esa es una práctica prohibida y él mismo la prohibió en el Antiguo Testamento. Él como rey en ese momento dijo, maten a todos los espiritistas, a los mediums y a las brujas. Pero él luego, como cayó en desesperación porque ya Dios no le hablaba, él mismo fue, se disfrazó, que ya lo dije, para ocultar su verdadera identidad y que no lo reconocieran y poder practicar el espiritismo. Y él quiso que el espíritu del profeta Samuel se manifestara otra vez y le volviera a hablar. Entonces hubo como una manifestación espiritual donde el profeta habló, porque también Dios puede hablar al desobediente, y le dio la palabra y le dijo, en pocas palabras lo que le dijo a Saúl es que él ya tenía su propio juicio y ya había sido decretado de parte de Dios lo que iba a pasar con Saúl. En pocas palabras, Dios permitió que la voz del profeta le hablara, porque acuérdese que Dios es todopoderoso y lo puede hacer. Entonces léanse toda la historia, yo se las dejo acá, cuando Saúl invoca a la espiritista y todo lo que él hizo para poder hablar con todas estas prácticas que al final Saúl cometió muchísimos errores. Y el peor error fue que ofendió de frente a Dios practicando el espiritismo, invocando el espíritu de Samuel que ya había muerto. Para Dios es como una falta de respeto, es como no dejar descansar al alma que partió, porque acuérdense que esas almas parten a dos lugares, al infierno como el rico y al seno de Abraham, al paraíso de descanso y silencio, Lázaro, el pobre Lázaro, no Lázaro el hermano de María y Marta, sino otro Lázaro. Entonces Dios, cuando ve que una persona quiere incomodar al alma, al alma que ya partió, para él es como una ofensa. Por eso es que dicen que a los muertos hay que dejarlos descansar, porque esa alma, esa esencia, esa luz de esa persona ya no están en el plano terrenal, ya no existen, ya existen solo los recuerdos, pero ya no podemos hacer nada. Entonces, hacer subir al espíritu de un muerto es practicar el espiritismo, la brujería y invocar demonios, que son los que realmente hablan y se hacen pasar. Háganse cuenta que los demonios se disfrazan de la persona que murió y hablan con la misma voz, dicen cosas de la persona, como si hablaran con la persona, pero son los demonios que se pueden disfrazar y tomar la personalidad. Acuérdense que los demonios no tienen cuerpo, ellos son espirituales. Entonces, ¿qué hacen? Se meten dentro de la medium, usan la boca, las manos, el cuerpo de la persona para comunicarse con las personas vivas. Creo que estoy siendo clara en esta hora. Ellos no tienen cuerpo, tienen que usar el cuerpo humano para poderse expresar, para poder hacer lo que a ellos les gusta, que es maldades, pecados, inmoralidades, mentiras, odio, celos, lo que acabamos de leer hace un momento. Todo eso son causados por espíritus demoníacos. Todo lo que ustedes ven en el mundo entero, dolor, guerras, el dolor de los niños, las separaciones, todo eso lo causan espíritus. Entonces, ¿qué es entonces la reencarnación? Es tomar la forma de alguien o de algo del más allá.
Entonces, no falta, sino que dentro de poco digan que este artista reencarnó. Como hay tanto engaño con respecto a esa noticia, no falta sino que dentro de poco digan que él reencarnó en otro artista, en otra persona, en otro joven que va a ser otro cantante nuevo. Pueden inventar toda clase de cosas y la gente lo cree, porque la gente cree las mentiras que el diablo les presenta. Entonces la reencarnación es decir que la persona muerta puede volver a la tierra en forma de perro, de gato, de persona, de hombre, de mujer, de niño, de anciano, o sea, inventan cosas. Las personas que son expertas en el engaño de la mente humana. Y la Biblia dice, mi pueblo se perdió por causa de conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? Aquí, en la palabra de Dios. Entonces, no podemos reencarnar o volver al cuerpo, o al cuerpo de otro animal, o al cuerpo de otra persona, de otra raza, de otro reino pasado, retomar en otra vida y pasar de una vida a otra y de un animal a otro, y luego eres un árbol, y luego eres un caballo, y luego eres una persona de Egipto o de China. Eso no existe. Eso son filosofías que significan, son conocimientos extraños mezclados, un mixer de conocimientos revueltos que lo que hacen es engañar a la gente y confundirla. Eso realmente. Entonces son filosofías que la Biblia les dice filosofías extrañas. Bien, en Mateo capítulo 25, 46... Mateo 25, 46, es larguito este capítulo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así, los enemigos apresan a Jesús. 46, levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Entonces, a ver, estoy en Mateo 25, 46, espera un momentico, no es ese, perdón, lo retomo, 46 aquí estaba en otro capítulo. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Entonces la gente que practica todo esto del espiritismo, los mediums y todas esas trampas y todos esos engaños, dice la Biblia que ellos tendrán un juicio eterno. Y dice la palabra de Dios que esa gente es malvada, o sea que todo lo que hace es malo. Y que ellos recibirán un castigo que no termina, o sea, el infierno eterno de tormento. Pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna, o sea, todos nosotros los que estamos obedeciendo hasta el día de hoy a Dios, recibiremos la vida eterna. Los que hasta el día de hoy no obedecen y constantemente están en desobediencia, ellos recibirán un castigo que no termina, el tormento eterno en el infierno, porque mucha gente no cree en el infierno. Mucha gente piensa que Dios no pudiera mandar a nadie al infierno. Mucha gente piensa, Dios es bueno, Dios no puede castigar a nadie porque no sería un Dios bueno, no sería un Dios justo, entonces nos tiene que perdonar y aguantarnos hasta el final, y nos tiene que perdonar y a todos darnos la vida eterna. La Biblia no dice eso, dice que los malos recibirán el castigo y los buenos la vida eterna. No hay nada más. Entonces, el rico y Lázaro. Ahí en esa historia del rico y Lázaro se definió la historia de los dos. El rico tenía riquezas aquí en la tierra, pero inmediatamente murió, fue al tormento. Léanse la historia del rico y Lázaro. Y Lázaro era un pobre que estaba enfermo. En el momento que murió, los ángeles recogieron su espíritu, porque el cuerpo es el que se pudre,
Así cuidemos mucho este cuerpo, para que esté muy lindo, para que esté muy hermoso. Así nos esmeremos por estar muy bonitos y muy cute y muy cool para la gente. Esto se queda aquí y se pudre. Lo que va a Dios o al infierno se llama el alma, que es la mente, la voluntad y las emociones de la persona. Se va el espíritu, que es la esencia de Dios en cada persona, y se va el alma. El alma es todos los recuerdos y las memorias de la persona, porque cuando una persona muere, se pudre el cuerpo, que este es el estuche que a la gente tanto le importa, tanto el estuche. A la gente le interesa mucho el estuche, que la cintura esté muy pequeña, que haya buen físico, que el peinado, que las cejas, que las uñas, que el pelo, que todas estas vanidades, pero todo esto se pudre. Lo que va a Dios es la esencia, o sea, la esencia que viene siendo el Adán de Dios, porque Él nos formó. Pero lo que realmente va a ir delante de Dios es el alma, la mente, la voluntad y las emociones. O sea, va a ir el alma con todos los recuerdos al infierno. Por eso el rico se acordaba de todo lo que hizo en la tierra, y Lázaro también. Entonces, ese destino se define aquí, y nadie más puede ir por nosotros ni al infierno ni al cielo. Esto se define aquí en la tierra, porque mucha gente piensa que hagamos y deshagamos, como se dice, y de todas maneras vamos a disfrutar de la eternidad. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros tendremos un solo destino eterno: la vida con Dios o la vida con el diablo. No hay nada más. Bien, entonces el destino eterno, el abismo de separación. El rico podía mirar a Lázaro allá descansando y él estaba en el tormento. Y el rico podía hablar. Y habló con Abraham y le dijo: Padre, déjame ir allá. Y Abraham le dijo: ya no se puede, hay un abismo, hágase de cuenta como un hueco que impedía que pasara uno acá y el otro allá. Ya se definieron los destinos para siempre. Pero la persona se va con todos los recuerdos. Es consciente de lo que hizo, de lo que actuó, de cómo vivió, todo. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él permite que se vaya en la memoria con la persona, el alma, que se vaya el muerto con el alma, o sea, con la memoria, para el día del juicio traerle a memoria todo lo que hizo en la tierra y cómo desperdició el tiempo que Dios le dio en la tierra, para que él se arrepintiera o ella, y nunca lo quiso hacer. Entonces es un tormento eterno, y el cielo es un gozo eterno. Entonces se gana el cielo por ser bueno, justo, y se gana el infierno por ser malo e injusto. Entonces veamos qué significa resucitar. Significa ser rescatado, como cuando una persona se va a caer a un abismo y alguien lo rescata. O es como cuando una persona está en un hospital en coma y resucita. Fue rescatado de la muerte. O cuando una persona, digamos un niño o una niña, lo dejan en una casa abandonado y alguien lo rescata. Esa persona resucitó porque estaba ya casi muerta en vida. En la Biblia hubieron muchas resurrecciones. En el Antiguo Testamento, Elías resucitó al hijo de la viuda, que ustedes recuerdan. Hubieron resurrecciones como Lázaro, el hermano de Marta y María. Hubieron resurrecciones de Talita Cumi, la suegra de Pedro, Lázaro, que ya lo dije, Jesucristo también resucitó. Hubieron varias resurrecciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Y también se habla de una resurrección que hubo en el Valle de los Huesos Secos, donde estaba el profeta Ezequiel. El nombre Ezequiel significa Dios es fuerte. Y ese valle era una ciudad llena de huesos de gente que había muerto, se habían secado espiritualmente. Y ese valle
es hoy en día el mundo entero, con las personas muertas y secas espiritualmente. Y Dios le dijo al profeta, le dio las indicaciones de cómo resucitar y revivir los cuerpos secos. Una persona se puede secar espiritualmente. El pecado seca a una persona, espiritualmente y físicamente. Ustedes saben que las personas que pecan son muy feas físicamente. Una persona que es mala es fea físicamente. Una persona que hace el mal es fea físicamente. Cuando una persona hace lo bueno se pone más bonita. Cuando una persona es noble, justa, que ama a Dios, se pone más bonita. La Biblia lo dice, que nosotros nos rejuvenecemos cada vez más, porque Él nos da vida en Dios. Pero el que hace lo malo se envejece y se vuelve más feo, porque se está autodestruyendo y autoeliminando a sí mismo. Entonces, en Juan capítulo 11, 25, 26, 11, 25, 26. Gracias, Padre Santo. Dice la palabra de Dios: los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer en eso? Marta le respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de que Jesús es la vida, porque Lázaro vuelve a vivir. Entonces, Jesús le dijo: si tú confías en mí, aunque tú mueras, volverás a vivir. ¿Cuándo? En la resurrección de los muertos, cuando se definirá el destino eterno de cada persona. Entonces, si tú estás convencido o convencida de que has hecho lo bueno, mueres aquí en la tierra y resucitas para que Dios te dé el premio o el castigo. Eso sí va a suceder. Esa es la resurrección, que significa volver a vivir de una manera espiritual, que solamente Dios puede levantar a un muerto. Lo otro que la gente dice que practicó y que una persona murió y se reencarnó en otra persona, que una persona murió y que volvió en vida en otro cuerpo y en otra personalidad, y que un hombre murió pero que volvió a reencarnar en mujer, mentiras. Entonces, el mundo está lleno de mentiras, por eso hay que leer la Biblia para salir de todas las mentiras que el diablo, que es el padre de los mentirosos, habla, las mentiras. Entonces, en 1 Corintios 15, 20, 1 Corintios 15, 20, dice la palabra de Dios: sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Entonces, Cristo resucitó y nosotros, que somos los hijos de Dios, resucitaremos también como hijos de Dios. Pero el cuerpo no estará en el cielo, este material, huesos, carne, figura, todo lo que a la gente le importa tanto, ni ropita, ni maquillaje, ni peinados, nada de eso. Solo estará el espíritu, o sea, el Adán de Dios y el alma de la persona. En el cielo no van a haber personas, digamos, en posiciones de que este rico, este es pobre. No, allá las razas tampoco van a existir, el negro, el blanco, no. Todos seremos espíritu, o sea, Adán de Dios. Y recuerden que el Adán es el ADN, pero se dice Adán, porque la A, que yo ya lo expliqué en otra prédica, la A que está perdida, se la entregó Adán y Eva al enemigo, que significa la autoridad, el principio de Dios, la obediencia. Entonces no se dice ADN, sino Adán. ¿Y qué es el Adán? Es el aliento de Dios, la esencia de Dios, el poder de Dios, la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Ese es el famoso ADN, que es una perfección es
son códigos genéticos. Hágase de cuenta que es como una máquina programada con la historia tuya y con la historia de toda tu familia. Los que han estudiado el ADN se quedan sorprendidos de ver que háganse de cuenta que es como un cálculo matemático. Háganse de cuenta como muchas contraseñas, códigos y unas cosas indescifrables, porque es la esencia de Dios. Y nosotros estamos hechos del Adán de Dios, de la esencia, de la imagen y la semejanza del Eterno. Bueno, hoy hemos hablado acerca de qué es la resurrección y qué es la reencarnación. ¿Existe la reencarnación? Entonces esta fue la parte que quedó como con el sonido un poquito bajo, aunque hablé otras cosas en esa primera parte. Entonces activa los subtítulos para que leas lo que dije hasta casi cuando va a llegar a la primera hora, 59 minutos, y ahí sigue ya la segunda parte. Entonces esta vendría siendo como una repetición de lo que de pronto no quedó muy claro, aunque hablé otras cosas diferentes que también enriquecen mucho el conocimiento de la palabra de Dios en ti. Y recuerda que pronto viene la prédica de los 4 poderes que dominan la tierra. Ya viene pronto, así que bueno, suscríbete, dale me gusta, like, comparte, comenta si quieres y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen nuevas prédicas directas a tu corazón. Un abrazo fuerte desde la distancia y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom para todos.